Ahora, uno de los fundamentos que voy a decir es por qué el referéndum, que ahora quiere aplicar el derecho de autodeterminación en Cataluña, por qué es imposible y por qué en la historia todos los revolucionarios que se han tenido que enfrentar de un modo o de otro al tema del referéndum estaban en contra. El diario El Mundo publica en su página 8 la siguiente noticia: referéndum catalán sí o sí. Por su parte, el diario El País... ¿Atribuido a palabras de quién? Atribuido a palabras de Pablo Iglesias. Muy bien. Sí. Y el diario El País habla en su página 18 de las condiciones de Podemos sobre el referéndum y el diseño de gobierno, en el documento que ha ofertado al Partido Socialista. Y ese documento dice, en uno de sus puntos, que deben impulsar el proceso de referéndum en Cataluña como objetivo en la primera etapa de gobierno y cualesquiera otros procesos de consulta y referéndum en aquellas naciones que lo hayan planteado con especial intensidad. La intensidad a juicio de Pablo Iglesias. Así, más o menos intensidad, pues Pablo Iglesias decide qué regiones españolas merecen tener un Estado propio y separarse de España. Este tema del referéndum, sabéis que me cuesta trabajo repetirme, aunque a veces no tengo más remedio. Pero nunca he tratado el tema del referéndum como lo voy a tratar hoy. Muchas veces he dicho que un referéndum o una consulta del derecho a decidir es falsa, porque no puede plantearse, va contra la naturaleza, no digo ya política de la libertad y la democracia, sino incluso contra la naturaleza humana. El referéndum no puede responder a ningún criterio de la democracia ni de la libertad cuando se refiere a cuestiones indecidibles por la voluntad, como es el caso de la existencia de las naciones históricas, las que se crean por el tiempo. Bien, pero hay un asunto particular que nunca traté, porque el referéndum es una consecuencia, una mala interpretación de Rousseau, de la teoría de la voluntad general. Es una mala interpretación. Y hubo un caso particular durante la Revolución Francesa que permitió una discusión verdaderamente muy interesante, mucho más culta y docta que la de hoy, sobre si se debía o no someter al referéndum una determinada cuestión espinosa, difícil y de carácter muy difícil para que la gente, como llama Pablo Iglesias al pueblo, pueda decidir en un referéndum. Me refiero a la muerte de Luis XVI. Cuando se condenó a muerte al ciudadano Capeto, como se llamaba, pues hubo una corriente de opinión bastante poderosa, fue generalmente dentro de la Gironda, no de la montaña, pero que pedían que cualquier condena a muerte se sometiera al pueblo la decisión sobre si la condena a muerte ya establecida, ya seguro hecha, de Luis XVI, el ciudadano Capeto, debería ejecutarse en la guillotina o suspenderla indefinidamente. Es decir, se hizo un referéndum para saber si la condena a muerte se ejecutaba o se suspendía indefinidamente. La votación rechazó esa apelación al pueblo, porque tenían cierto sentido todavía común los revolucionarios. La rechazó por 484 votos contra 287 de la Asamblea. Así, la Asamblea revolucionaria rechaza el referéndum para que el pueblo ignorante, la masa popular, la gente, decida sobre si debe matarse al rey ya en la guillotina o suspenderlo. Bien, no contentos con ese resultado, hubo una circunstancia extraordinaria, que la cuento yo en mi primer capítulo de la teoría pura de la República dedicado a la Revolución Francesa. Así que esa votación, que arrojó un saldo que era contrario a la suspensión, sin embargo, produjo un suspense, porque un voto de uno de los diputados, llamado Meyle, que había sido el portavoz del Comité de Legislación, dejó la duda de si votaba la muerte o la suspensión. Si se expresó mal, y aunque se decía condenar era mort, era clarísimo, pero la montaña dijo que no estaba claro y que se repitiera la votación. Entonces se repitió otra vez, se decide repetir la votación, porque creía la montaña que había sido un ardid, una astucia del diputado Meyle haberse expresado de una manera equívoca con un ardid dilatorio para ganar tiempo. Entonces se somete a una segunda votación y a la montaña se une parte de la planicie, de la llanura, y da otra mayoría contra la suspensión de la condena a muerte y se confirma la ejecución en la guillotina por 380 votos contra 310. Pero yo esto lo cuento aquí porque se ve claro cómo ahí incluso los revolucionarios rechazan una consulta popular. Eso es lo principal, que se rechaza.
Y el argumento, después de ese hecho, que se rechazó, los argumentos contra el rechazo nos los ha alegado con bastante precisión uno de los diputados, que era el secretario de Danton, y que era un poeta, era comediante, actor, escritor, dramaturgo, y un hombre culto, no demasiado dotado para las grandes obras de arte, pero sí, y fue nada menos que el autor del calendario de la Revolución, el autor de que se abandonara en la Revolución el calendario gregoriano y se adoptara el calendario de la naturaleza, llamando a los meses por los nombres de los frutos de la naturaleza de cada temporada, de cada sesión, de cada estación. Este se llama Fabre d'Églantine y era el secretario de Danton. Pues bien, él se pronunció y escribió una obra contra el referéndum e interpretó bien a Rousseau, porque se hizo una serie de preguntas donde decía que ese referéndum hecho por millones de personas, sin contacto entre sí, sin deliberar previamente entre ellas, sin asambleas separadas por miles de kilómetros, en una extensión tan grande como Francia, era imposible que antes de votar en ese referéndum hubiera habido suficiente deliberación o reflexión para saber el sentido de lo que se votaba. Y eso lo expuso muy bien Fabre d'Églantine. Bueno, pues ese referéndum que considera indecidible por el pueblo desperdigado, que era lo mismo que un jurado, cuidado, atención. Cuando hay un jurado y se llama justicia popular, son 12 personas, o 10, o 8, o 20, o 100 reunidos en una sala. Ahí pueden discutir y deliberar sobre la pena de muerte. Eso es distinto. Pero ¿cómo someter la pena de muerte de un rey o de un ciudadano cualquiera a la decisión en un referéndum donde sin contacto entre sí ninguno, cada uno puede votar por separado la vida o la muerte de una persona? Semejante brutalidad. Bueno, pues lo que está proponiendo en España este señor Pablo Iglesias es mucho más grave, es mucho más horrible, más monstruoso que en un referéndum, en un derecho a decidir, se decía sobre la vida o muerte de un rey o de un ciudadano cualquiera. Más monstruoso todavía es someter a un referéndum el derecho de autodeterminación a separarse de una nación histórica como España, que ya era unitaria, era única en la Revolución Francesa, y lo repito sin desmayar, que Carlos Marx, que es quien inicia el tema del derecho de autodeterminación sobre el que luego se desarrolla con Lenin, ya dice expresamente que en España no hay derecho de autodeterminación de ninguna región. ¿Por qué? Dice, porque antes de la Revolución Francesa, España ya había descubierto que ella era una unidad política. No después de la Revolución, antes. Por tanto, antes de que los pueblos aprendieran que la libertad también era colectiva, que es la que yo defiendo, por otra parte, antes España ya era una unidad. Y las nombra Carlos Marx, junto con Portugal, Francia y Inglaterra. Nada más. Ahí no hay derecho de autodeterminación. El de Escocia, eso es distinto. Eso es un pacto que produjo el Acta de Unión de 1707 de Escocia y de Inglaterra. Y naturalmente, si hay un pacto de unión, es que puede haber un pacto de desunión. Eso es otra cosa. Por eso los separatistas escoceses pidieron a Camerún el referéndum. Y Camerún no tenía más remedio que concederlo. Ahí no estaba libre. Y que se gane o que se pierda es otra cuestión. En España no tiene nada que ver. Cataluña no tiene nada que ver. Quiero decir que la ignorancia de la ciencia política universal desde el nacimiento de las primeras ideas políticas, antes de Aristóteles, es que no ha habido un solo pensador, nunca, que haya sometido la existencia de una nación a un referéndum, a la opinión de la gente. Eso es imposible. ¿Cómo esa barbaridad, esa ignorancia del leguleyo puede estar ensalzada, mentida, propagada, como nunca en toda la prensa y los medios y las televisiones españolas? ¿Cómo pueden propagar algo sin decir inmediatamente proponen esta locura, esta barbaridad, este derecho inexistente, que nunca ha existido en ninguna parte del mundo, más que las colonias? ¿Cataluña es una colonia de España? ¿Esto qué es? Bueno, pues esa pregunta, ¿esto qué es? Es la que se me formulo todos los días. ¿Qué es España? No, yo sé muy bien lo que es. Lo que no sé lo que es, ¿qué son los actuales españoles? Eso sí que no sé lo que son. Ciudadanos, desde luego que no. Eso no saben lo que es la ciudadanía. Gente, la gente de Pablo Iglesias. Pues que lo voten a Pablo Iglesias, que se separen de España todos, que hundan España ya definitivamente. Y el ejército acobardado, sin una cabeza, claro, el rey es el jefe del ejército. La unidad de España, ¿no decíais que la monarquía garantizaba la unidad de España? Pero si jamás ha estado más destruida la unidad que con esta monarquía.
Hablando se entiende la gente, mira, ¿a qué conduce? A que toda la prensa y ahora toda la opinión mundial, porque lo grave del país es que es el único periódico que se lee en Europa, el único español. Toda Europa ahora, ¿qué piensa de España? Humillada, sin fuerza, sin potencia. ¿Qué van a concederle a España ahora en Bruselas? ¿Pendiente del favor de quién? Merkel ha perdido ya la autoridad. ¿Cómo es posible que estemos asistiendo al fin de España delante de nuestros ojos y de nuestros oídos y no haya reacción colectiva? ¿Pero qué somos? ¿Cómo es posible que nuestra voz, el MCRC, que es el único foco y centro de pensamiento que hay hoy en España, de pensamiento y de decencia, de moralidad, que no se inclina nunca a ninguna parte, cuyo centro nunca se aparta de la libertad política, la colectiva, la que necesita dotar a los españoles de una constitución democrática, de la democracia, que no tiene? Ya está bien del hundimiento de las oligarquías, porque las oligarquías financieras no tienen poder ninguno en España, porque le han puesto su poder en las oligarquías políticas. ¿Acaso Pablo Iglesias va a nacionalizar la banca? ¿La izquierda va a dar las casas gratis, quitándolas a las bancas todos los pisos que tienen? ¿Pero no os dais cuenta que la oligarquía del IBEX no tiene poder político ninguno? ¿Que son unos ilusos que están, qué, apoyando a quién? ¿Al PP? A la corrupción. ¿Al PSOE? A la corrupción. ¿Acaso el PSOE de Andalucía y del resto de España, el de Felipe González, el de Filesa, acaso es menos corrupto que el PP? Exactamente lo mismo. Es corrupción sistémica. Sin ella no podría vivir nadie en el Estado, sin esa corrupción. Es el producto natural de la falsa Constitución del 78. Porque todo lo que sea a espaldas de la libertad es falso.